popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesado en lo que pasa en El Salvador. Bienvenidos en este día, viernes 1 de agosto del 2025. Ya van a empezar las vacaciones de agosto. Aquel que puede ir, va a ir. Creo que la mayoría no va a poder ir, y así como está la situación económica en nuestro país. Mi nombre es Carlos Rodríguez y me encuentro acá en Oslo, Noruega, y me acompañan por parte del Frente Intercontinental el compañero Rafael, quien ahora saludará a la gente. Adelante, Rafa. Gracias, Carlos. Marvin, hola también, hola compañero Peter. Gracias también a todos los Hola, hola. compañeros y bienvenidos. Y también pedirles a todos que nos ayuden a compartir y agradecerles también por siempre acompañarnos en las nuestras transmisiones. Soy Rafael Carrillo de Gävle, Suecia. Gracias, Rafa. Y también nos acompaña el compañero Marvin, quien dará un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias a nuestro invitado especial por aceptar. Soy Marvin, nací en un cantón de Chalate que se llama Cantagallo, actualmente un salvadoreño preocupado, residiendo en Toronto, Ontario. Les pedimos que nos ayuden a compartir y si van a hacer preguntas a nuestro invitado, que atañen al tema y con el debido respeto, porque si no, no las vamos a pasar. Saludes y ahí voy a estar yo del control de los troles. Saludos. Así es, eso me llega, controlando a los troles. Bueno, nosotros acá hemos invitado al compañero Peter Natarén para que nos actualice sobre el tema de Santa Marta y otros temitas que vamos a tocar, pero antes le vamos a pedir a Peter que salude a la audiencia que nos está escuchando y además que diga quién es él para que la gente sepa con quién vamos a conversar. Bienvenido, Peter. Hola, hola compañeros, hola a toda la audiencia. Bueno, ustedes dicen que están en distintos horarios, entonces un saludo a los continentes donde les escuchan. Yo soy Peter Natarín de la comunidad Santa Marta, actualmente pues, soy el presidente de la cooperativa Santa Marta y miembro de la comisión que dirige toda la campaña por la liberación de los 5 ambientalistas. Entonces ese es mi rol en este momento. Muchas gracias, Peter. Bueno, también agradecerte que así como hicimos nosotros a quemarropa, te agarramos acá, ¿verdad? Y gracias por el tiempo que nos has dado y por tener la disposición de venir a conversar con nosotros. Y no solo eso, sino que actualizarnos a nosotros y a la gente, ¿no? Cómo está en estos momentos el caso de los compañeros acusados de Santa Marta, porque me entiendo que han tenido a las audiencias y ustedes han tenido mucho que hacer en este momento, ¿no? Así que nos podrías actualizar cómo está la situación. Perfecto. Bueno, el caso Santa Marta tuvo una repetición de juicio, que eso es conocido a nivel global por toda la información que ha aparecido desde finales del año pasado. Ellos tuvieron, bueno, la vista pública en octubre del año pasado, del 8 al 10, luego el fallo tuvo lectura para que el 18 de octubre, un fallo que los absolvió de todo lo que la fiscalía les acusaba. Entonces hubo por unanimidad 3 juezas que dirimieron este proceso en Sensuntepec, en el Tribunal de Sentencia.
Dijeron que no había nada que perseguir, no había ningún delito, no había ninguna prueba de lo que la fiscalía acusaba a estas personas y se comprobó la inocencia de ellos en un juicio muy, digamos, con mucha publicidad, muy conocido porque tenía mucha presencia internacional, mucha prensa internacional también, no solo los diplomáticos y las observaciones que hacían las universidades y organismos de otros países que vinieron como observadores internacionales, sino que la prensa internacional también le dio mucha prioridad a ese juicio en octubre del año pasado. Después de esta tremenda derrota no solo a la fiscalía, sino pues a quienes dieron la orden de abrir este caso contra los activistas que son muy reconocidos a nivel internacional y local por el tema de la defensa del medio ambiente en El Salvador, son las personas que pues lideraron una lucha histórica en un país tan pequeño como el nuestro, que no era un país que luchara por el medio ambiente fuertemente antes del 2005, 2006, sino que fue por la amenaza de la industria minera, un territorio pequeñísimo como es El Salvador, con un río que se llama Lempa, que es el único, digamos, caudaloso que aún queda, a pesar de la contaminación y todo lo que tiene, pero es el que abastece San Salvador y muchas otras ciudades. Entonces, estas personas fueron las que lideraron ese movimiento que se convirtió al final en la Mesa Nacional contra la Minería, que hizo un movimiento internacional que se llama Aliados Internacionales, gente que apoyó de Canadá, Estados Unidos, Australia y muchos otros países de proceso. Los intereses que ellos habían denunciado a finales del 2022 era que el nuevo grupo que está dirigiendo el Estado salvadoreño, como al estilo de las peores mafias que podemos tener en la región, habían conversado con alcaldes locales o otros políticos del Partido de Nuevas Ideas sobre la posibilidad de anular, desechar la ley que prohíbe la minería. O sea, el gran proceso histórico del movimiento ambientalista en El Salvador es que tenía como resultado, después de mártires que hubieron como Marcelo Rivera, como Ramiro Rivera, Dora Sorto, que fueron asesinados en el 2009, más periodistas exiliados de Radio Victoria, que tuvieron que irse a otros países en Europa, muchas amenazas que hubieron. Después de ese proceso, el resultado fue la aprobación de una ley, la ley contra la minería metálica. El único país que prohibía esta industria era El Salvador, por ley, que fue por unanimidad también en el Congreso en aquel momento con los partidos de derecha y izquierda. Entonces había una venganza, pienso yo, en la mesa desde hace rato por los grupos que perdieron estos intereses, que no eran ya los empresarios canadienses, sino los grupos que en cierta medida hacen negocio de las industrias mineras fronterizas. O sea, eso pasa entre fronteras de Guatemala, México, fronteras Colombia, Ecuador. Es una manera que la industria minera se ha convertido también en una lavadera de dinero de orígenes fraudulentos. Y ahora la industria esta es reconocida mucho por ser una industria de crimen y narcotráfico. Prácticamente así está funcionando muchos asesinatos de líderes ambientalistas en los países. O sea, no hay minería ahorita en estos países que Dios esté solvente moralmente de lo que ellos hablan de la minería verde. Se han asesinado a gente como Berta Cáceres, a Juan, poeta que asesinaron el año pasado en Honduras. Entonces eso es la minería y por lo tanto sabemos que ahí sí había un grupo que había perdido el control del territorio en Cabañas, hay una venganza totalitaria que la concretaron con la detención de estas personas y bueno, la minería vuelve al país, vuelve ahora con una ley que fue aprobada el 23 de diciembre del 2024, justo un día antes de la Navidad, casi similar el proceso
cómo actúa este grupo de títeres que hay en la asamblea, a lo que han hecho anoche, por ejemplo, la que hoy casi todo el mundo sale de vacaciones, pues anoche le aprueban las reformas, hacen un asalto totalitario a la Constitución, que no era la mejor Constitución, pero por lo menos tenía las herramientas que nos permitía eh, guiar un poco un proceso distinto en este país. Pues anoche asaltaron eso justo cuando la gente va a la playa ya pensando en sus vacaciones. Entonces hoy tenemos una ley, al final les abren de nuevo un juicio. No les gustó el resultado en Cabañas, en Sultepeque, y la Cámara de Cojutepeque se prestó, la Cámara Penal, a anular ese fallo, pasar la repetición de este proceso a, la, a lo que es el juzgado, el Tribunal de Sentencia de San Vicente. No lo hizo ni tan siquiera en la jurisdicción de Cuscatlán, que es la cabecera departamental viene siendo Cojutepec, entonces lo lógico era que este proceso quedara ahí, entonces hubo una gran sospecha porque lo estaban enviando a San Vicente. Al final descubrimos que el presidente del tribunal en San Vicente, que iba a dirigir el proceso, era un ex guardia. Entonces comienza todo un escándalo que salió en los medios, luego la defensa de los ambientalistas eh, tuvo que presentar una demanda para revisar este caso de lo que había sido este juez en el pasado, tuvo que llevarlo a la corte. Entonces la corte, eh, bueno, esto se dirimió allá el- creo que en la Cámara de Zacatecoluca. Entonces al final esta Cámara pidió por jurado a esta persona, que era el presidente del Tribunal de Sentencia de San Vicente, que iba a dirigir este proceso, que dijera sí o no, fuiste guardia o no fuiste guardia. O sea, un guardia no puede juzgar a ex guerrillero, porque el caso, la fiscalía es una acusación contra un supuesto hecho pasado en el conflicto armado. Entonces ahí había una contradicción y por lo tanto elementos no éticos para dirigir este proceso. Ahí nos dimos cuenta la razón por qué la Cámara de Cojute había enviado esto a San Vicente. La primer victoria que se obtuvo en esta repetición del juicio es ver quitado a ese juez. Luego la Cámara pues asigna una jueza suplente, que es la que ha estado los 3 días junto a otros 12 jueces. Y ayer se cerró la vista pública, pasaron todos los testigos de la fiscalía, las propuestas pruebas fueron presentadas. Luego la defensa tenía muchos testigos, pero solo decidió pasar 3. Dijo, con esto es suficiente, no vamos a meter más, están los elementos suficientes para declarar a estas personas inocentes, está comprobada su inocencia, simplemente con 3 testigos. No, ayer por la tarde pues, tomó la decisión de ya no de usar el testimonio, incluso de no escuchar el testimonio de Genio Chica. Genio Chica se había pedido su presencia en la sala porque era el testigo clave y que fue el testigo principal, digamos, en el juicio en octubre del año pasado en San Sultepeque, cuando el hombre todavía estaba en libertad. Eh, en centros penales decidió no enviarlo al tribunal y al final pues estaba en línea, iba a hacerlo de manera virtual. Pues estuvo, se supone, escuchando todo lo que ha pasado los 3 días, pero nunca apareció video de él, más simplemente era como que estaba solo escuchando audio. Pues se decidió que no participara y no se usaron otros testigos que estaban presentes. Al final, solo con 3 testigos, la defensa asume que este caso sí es en lo normal, que lo va a decidir el fallo estos 2 jueces y la jueza asignada, eh, pues ellos tienen que quedar sueltos por segunda vez. En lo contrario, creo que estaríamos al frente de un proceso que no se eliminó el amaño quitando al juez Hugo Banzer, que era el juez que iba a dirigir esto, sino que hay más fondo en este proceso.
Eso es lo que implicaría que los jueces que lo han dirimido pues, tendrían alguna vinculación con la fiscalía y con otros intereses. Lo importante es que estos 3 días la prensa estuvo presente en la sala, que eso no se había permitido. Los observadores internacionales pues, también fueron aceptados. Entendemos por la gente que ha estado ahí que el tribunal se ha portado bien. O sea, el tribunal ha ejercido como árbitro durante los 3 días en la normalidad, en la parte técnica y profesional. Entonces esperamos que el resultado pues esté pegado a lo que dice nuestra Constitución, a lo que dice nuestro Código Penal y que se respete principalmente el debido proceso. Entonces, la observación internacional al final es un garante, digamos, un contrapeso, ojos principalmente por los informes que hacen a sus países. Eh, Ojos muy, muy importantes en el contexto que vive El Salvador. O sea, nadie confía ahora en los tribunales de este país. Entonces, una modalidad interesante de este juicio, y que fue lo mismo en octubre del año pasado, es que la presencia diplomática ha sido como, digamos, ese contrapeso donde los jueces, las juezas tienen que ver que el proceso debe estar pegado al debido proceso. Porque al final ahí van a haber informes internacionales y si ahí no se apega justamente a lo que dicen nuestros códigos, nuestro código penal, estos pueden tener problemas en el futuro, pues, porque aquí al terminarse este régimen, las contrademandas van a aparecer cientos, miles, digamos, tanta gente que le han violado sus derechos humanos. Y este juicio principalmente tiene esa característica que tiene presencia, ha tenido presencia internacional como observador. Mira, yo preguntarte las acusaciones, cuáles fueron las pruebas que presentaron o si presentaron también algunos testigos de esto. Mira, los testigos que presenta la fiscalía, bueno, no hay nada, no hubo nada novedoso, digamos, siempre era la repetición del juicio del año pasado, simplemente con el escándalo que generó la Cámara de Cojutepeque, es que las juezas de Sensultepeque se fueron por la vía de la prescripción, entonces ellas ni tan siquiera veían importante valorar la prueba de los supuestos testigos de la fiscalía, porque no veían ningún delito, o sea, no veían manera, pues, de poder procesar por la vía en la que la fiscalía había presentado el caso. Entonces simplemente dijeron, bueno, o si existió o no existió, al final esto ya prescribió 30 años después. Entonces fueron por esa vía. Lo que hace la Cámara es decir, bueno, vamos a repetir el juicio, valoren las pruebas, pero no hubo nada novedoso, simplemente dicen que la Fiscalía pues estaba tratando de chantajear en algún momento, diciendo que tenía como lo novedoso que traía audio de supuestas conversaciones y tratando de implicar a uno de los testigos de la defensa. Pero al final el mismo tribunal le dice, bueno, aquí está el testigo, pues vayan ustedes a presentar los audios y lo que dicen que tienen. Entonces ahí echaron para atrás, entonces al final no tenían nada. Era una manera de estar chantajeando. Eso fue todo y los testigos de la fiscalía son los hijos de la señora, o sea, de la misma familia, ellos dicen que tenían entre 9 y 6 años. Entonces, para un tribunal, para un juicio, para un caso que es mediático, es complicadísimo tomar el testimonio de 2 niños que no se acuerdan de fechas, no se acuerdan de momentos puntuales y que al final dicen que escucharon cosas, escucharon historias. Entonces, para el tribunal es bastante difícil como tomar esto en cuenta. Y un testigo encubierto, un testigo protegido que vuelve a decir lo mismo el año pasado, que le contaron. Quizás lo único novedoso que introdujo esta vez fue que
había escuchado un disparo bastante lejos y que él cree que fue el disparo contra la supuesta víctima. Entonces la defensa dice, bueno, al no haber el cuerpo del delito, no haber pruebas, el mismo testigo protegido dice que no vio nada, que no estaba presente, entonces no hay por qué seguir desgastando más gente pasándola como testigos de la defensa. Entonces nos quedamos con tres y el tribunal tendrá que tomar la decisión con lo que se ha comprobado. Así de simple, y por eso es que ha terminado ayer y no se ha alargado más este proceso, porque es desgastante, entiendo ya, no solo para la comunidad, la familia de los perseguidos, sino que muy desgastante ya para la misma fiscalía, y bueno, el desgaste que le ha traído de imagen a la dictadura ha sido fuerte, pues, porque tenemos los casos eh, que se conocen en todos lados, y a nivel internacional. Quizás de los primeros casos después de la aprobación del régimen de sección que han sido muy observados por la ONU, por la CIDH, por Amnistía Internacional, muchos organismos, como que el proceso de resistencia en este caso también abrió puertas para que poco a poco el mundo fuera poniendo más ojos sobre El Salvador en cuanto a la violación de derechos humanos, en lo que no se respeta el debido proceso. Muchos países fueron entendiendo que Bukele, pues el golpe que le dio a todo el sistema judicial estaba derivando en este tipo de procesos escandalosos, cómo la fiscalía manipula, cómo la fiscalía crea casos y cómo ha tratado o cómo han quitado a aquellos que le hacen sombra al régimen, o sea, aquellas voces que han sido críticas, hostiles y que en algún momento pues, pueden ser sombras políticas que les va a afectar. Entonces han usado el sistema para quitarlos y gracias a esta resistencia Santa Marta ya en 30 meses ha dado ese aporte para que ahora la comunidad internacional tenga más ojos sobre El Salvador. Bukele y su familia pues han ido metiendo más la pata y nosotros hemos llevado todo este proceso hasta cuando él incluso termina hablando directamente de la minería, termina aprobando la ley, el mundo nos dio más la razón de lo que nosotros veníamos diciendo y porque era la detención de estas personas. Y ayer pues anoche ustedes creo que allá donde viven, en sus países, la prensa o los organismos internacionales han amanecido asustados porque lo hemos venido diciendo desde hace rato, vamos al camino de una dictadura, después una monarquía muy criminal, va a ser un proceso doloroso. Yo creo que nosotros en este país vamos a entrar a esa etapa, no hemos vivido el proceso doloroso todavía y eso es lo que viene. Entonces, creo que el mundo se ha dado cuenta y nosotros esperamos que esto se cierre. El caso de Santa Marta se cierre satisfactoriamente. Han dejado el fallo para el 21 de agosto, va a ser a las 10 de la mañana ya en San Vicente, lo van a dar en el Tribunal de San Vicente. Entonces, la idea es que se hagan presentes varias embajadas con sede en el país. Vamos a tratar de invitar embajadas también que no tienen sede en el país, pero que son concurrentes, algunos organismos, a tratar de invitar a la ONU, toda la prensa y esperamos que el tribunal de San Vicente esté topado de mucha gente esperando ese fallo, porque podría ser nuevamente un fallo histórico que abre el camino a la esperanza para luchar por la liberación de Ruy López, de Anaya, de Alejandro, de Pastor y de tanta gente que está detenida, de sindicalistas, comunicadores. O sea, hay que reivindicar después de lo que sucede el 21 de agosto, toda esta otra gente que está sufriendo, el mismo Genio Chica, los mismos veteranos de guerra, Pepe. Hay que hacer un proceso más fuerte y combinado, pienso yo, con la observación internacional. O sea, el caso Santa Marta creo que un legado importante en esta resistencia del sistema judicial corrompido que hay. Creo que ha sido la estrategia de hacerse acompañar de la diplomacia y hacerse acompañar de los organismos que han funcionado como observadores.
Para mí, por lo menos desde los primeros momentos que se presentan las embajadas a la revisión, por ejemplo, de medidas, hubo ya un poco de cambio en las decisiones que fueron tomando eh, los distintos tribunales. Por ejemplo, la primera observación que hicieron embajadas y que lo hizo la Unión Europea permitió sacarlos de la cárcel y llevarlos a arresto domiciliario. Eso fue un paso importantísimo. Logramos sacarlos de adentro, donde ya habían adquirido enfermedades terminales. O sea, si hubieran pasado todo este tiempo hasta llegar al juicio en octubre, yo pienso que fácilmente más de alguno hubiera muerto desde la cárcel. Entonces ese proceso fue importantísimo. Ahí vimos el primer cambio de postura en cuanto a que no les dieron medidas sustitutivas, pero por lo menos los enviaron a la casa, pues no es lo mismo estar en una Bartolina con más del 80% de hacinamiento de lo que tienen capacidad de las Bartolinas, a estar con tus hijos, estar con tus nietos, estar con tu familia, que es un proceso menos doloroso, digamos, a estar en un centro penal donde ellos cuentan que les daban 2 cucharadas de arroz y 2 de frijoles, almuerzo, cena y desayuno. Entonces no es lo mismo como que tu familia te esté cuidando, puedas por lo menos recibir un poquito el sol. Esa fue una gran victoria que nosotros entendimos que la presencia diplomática era importantísima porque da como ese soporte, digamos, a que si la responsabilidad de los jueces se limita al miedo, cuando hay jueces buenos todavía, pues eso les da un apoyo fuerte. Yo pienso que eso lo entendieron bien las juezas de Sessuntepeque y bueno, no se dejaron chantajear de fiscales matones, fiscales prepotentes, misoginios. Entonces no han tomado represalias, digamos, directamente con ellas porque saben que hacer eso contra estas mujeres que han tomado una decisión en octubre, apegado al derecho, apegado al debido proceso, les va a traer consecuencias diplomáticas porque ahí ya hay países que han observado eso. Entonces cualquier jueza que la amenacen o que la quieran acusar de cosas que por no haberle cumplido las exigencias de la fiscalía, entonces sus primeros testigos que tiene que presentar son las mismas embajadas que estuvieron presentes. Ahora es lo mismo que esperamos de este proceso, estos 3 días, y esperamos que el resultado pues esté pegado justamente a derecho. Mira, bueno, hemos hablado todo el proceso, digamos, de enjuiciamiento hacia los compañeros, ¿no? Y cómo está, digamos, ya la situación concreta en Santa Marta sobre el tema de la minería, si han andado haciendo lobby las empresas o qué, cómo está la situación en la realidad Eh, ya del día. Solo quiero, tal vez Rafa quiere agregar algo, yo quiero agregar y decir que nosotros desde Canadá, para nosotros es un juicio contra ambientalistas, pues, ¿verdad? Ir quebrando la resistencia porque sabemos que los compañeros están en la lucha en contra de la minería desde el pasado, no es que comenzaron, pues, ¿verdad? Y expresarles a la comunidad de Santa Marta nuestra solidaridad, pues, ¿verdad? Y aquí hablando con los compañeros, no entendemos pues cómo un supuesto que realmente no hay ninguna prueba y habiendo tantas masacres, pues, ¿verdad? De que fueron históricas, pues, y al contrario, pues, ¿verdad? Una persona como la Milena Mayora que hace apología y que pone como un héroe de guerra al de la masacre del Mozote, pues como es la embajadora, pues entonces no se entiende, pues, pero para Entiendo que es el suegro de ella. Entiendo Sí, algo así. El correcto, suegro. pero ese no es el delito, Peter, es que ella lo tiene como un héroe, pues, ¿verdad? De nacional, pues, ¿verdad? Entonces, esa parte yo no la entiendo por mi ignorancia. No sé si Rafa quiere agregar algo. Sí, yo creo que primeramente, felicitarlos por toda la lucha que han estado liberando todos estos años, bueno, todos estos meses. Y bueno, solidarizarme con todos los compañeros afectados, con la comunidad y con todo el país, porque
en todo el país hay compañeros que están luchando contra la minería, contra la injusticia y es bueno felicitarlos por ese trabajo y además de eso, pues pienso que como todo el mundo ya hemos dicho, ya hemos hablado mucho de eso, de que este juicio ya prácticamente es una venganza, porque ya los compañeros no se puede. Según el derecho, no puede una persona ser juzgado dos veces por el mismo caso. Entonces, yo espero también de que el resultado ya de este último juicio, esta última vista pública que han tenido, que sea resuelta en favor de los compañeros y queden en libertad totalmente. Bueno, se retracten también de los permisos que han otorgado nuevamente para la explotación, exploración y explotación de las minerías en El Salvador. Bueno, en la actualidad el tema de la minería, ustedes saben que no habla nadie de la estructura constitucional de este gobierno, ni los diputados. Simplemente lo que está pasando es algo en silencio, comprando terrenos, registrando empresas. Todo eso está pasando en el país y mientras estamos ocupados en otros temas, bueno, nosotros ocupados por la liberación de estas 5 personas, otros ocupados en los casos de sus detenidos, otros ocupados en lo que está pasando con la persecución de ellos en específico, por ejemplo, los periodistas que están yendo del país. O sea, está pasando todo eso, pero sin hacer bulla, hay empresas registrándose con capitales que no sabemos el origen. Y bueno, las tierras han sido compradas, donde están las vetas de oro. Aquí, yo lo he dicho en otros medios estos días, pues la gente sigue, hay gente que sigue pensando que la minería va a salvar El Salvador del colapso económico. O sea, lo que no entiende la gente al final es la gran irresponsabilidad que hay detrás de ese tipo de pensamiento. O sea, somos un país tan pequeño donde técnicamente la minería no puede subsistir o convivir, digamos, una industria de este nivel en medio de comunidades, comunidades pobres que se abastecen de agua, muchos de fuentes que nacen en esos terrenos, otros viven de los ríos pequeños que pasan por ahí. Entonces, la industria minera, tal como está presentado en la ley que ratificó la Asamblea, va a usar cianuro, que es el peor contaminante, lo que amenazaría toda la vida en este país. Luego, el otro engaño gravísimo es que Bukele le dijo a la gente en su discurso siempre que la minería iba a ser del país, del pueblo, y no iba a ser minería para empresas, sino que iba a ser del Estado. Ahora, lo que sucede es que los terrenos no los compró el Estado, entonces ahí te das cuenta la manera mafiosa como este proyecto se va configurando. Los terrenos los han comprado privados con capitales del Banco Atlántida que es de Honduras. Luego, quienes están fundando empresas no es el Estado, sino que son venezolanos, son canadienses, hondureños. O sea, eso no tiene que ver con el Estado, simplemente lo que yo decía, la industria minera en esta región se está usando para crimen organizado, para tráfico de drogas, para lavado de dinero. O sea, es una industria en Honduras, es una industria fachada en muchos proyectos. O sea, no sacan oro, pero facturan mucho dinero. Entonces, al final, eso es la industria en este momento. Por eso creo que hay poco a poco más claridad cuál era la intención de pasar una ley inmediatamente. O sea, qué es lo que quieren hacer los grupos de poder que están detrás de Bukele. O sea, Bukele es la cara, pero de grupos que nadie sabe quiénes son, pues grupos muy oscuros. Entonces, eso es la minería ahorita, compra de terrenos, compra de maquinaria y de registro de empresas. Y pienso que en cualquier momento podríamos tener la sorpresa de que se hable ya la presencia de máquinas haciendo planteles y tratando de montar infraestructuras. Yo creo que ahí va a ser la hora definitiva con este tema.
y podría ser la posibilidad de abrir ese movimiento que pueda crecer, creo, con la bandera ambientalista, la defensa del territorio, como que ha sido de todos los atropellos que han habido en El Salvador hasta hoy, ha sido como el único tema que ha movido, incluso hasta la gente que ha votado por Bukele se ha puesto en contra de Bukele. Muchísima de su gente ha puesto en contra con este tema. Entonces, si tratan de hacer la industria pronto, antes de las elecciones, que ahora están previendo ellos, que han hecho anoche, podría tal vez haber la posibilidad de un movimiento de resistencia que se pueda crear, que eso podría afectar a nivel internacional más la imagen de Bukele y el grupo mafioso que están dirigiendo de manera inconstitucional el Estado. Y yo pienso que es la única posibilidad que tenemos real de crear un movimiento un poco más fuerte y dinámico en este país. De ahí no existe por ningún lado ahora. O sea, todo está desmovilizado y todo el mundo, incluso muchísima gente está yendo del país, pues andan pensando cómo salir de acá. Ya no es fácil como antes, tal vez salir vía de mojado a Estados Unidos. Ahorita es la otra gran situación en Estados Unidos. No puedes entrar tan fácil con Trump. Llegar a Canadá, por ejemplo, es muy difícil también. Europa no está tan bien. Entonces, bien compleja la situación en en este país. Y yo creo que para el 2027 vamos a estar en un gravísimo problema. Entonces el movimiento ambientalista tendrá que jugar un papel. Creo que es como lo más Peter, yo tengo una unitario, pregunta. Yo tengo ¿sí? una pregunta. Yo quisiera saber, tú que manejas el tema aquí con los compañeros hablando, pues, ¿cuál es la minería verde que nos quieren vender esa sopa de pitos de la minería verde? Pues ese es por un lado. Por el otro lado, el único afluente que aunque ha bajado del nivel de agua es el río Lémpade y los otros son riachuelos y muchos de ellos ya quebradas. Entonces pienso en esa frase que dicen de que Juan Comodoro buscando oro encontró petróleo, pero se murió de sed. Pero alguna gente como que no entienden eso, pues que sin agua dulce, sin oro se puede vivir, pero sin agua dulce, ¿cómo? Pues, ¿verdad? Pero ese timo de la minería verde de este gobierno, pues tú que manejas el tema de minería, ¿cuál es la minería verde? La minería verde es un eslogan que usó la Pacific Rim cuando estaba la lucha en el 2009, 2010, cuando ese confrontamiento directo entre la calle, digamos, que se tomaba el movimiento ambientalista en Cabañas contra la empresa minera aquí en Cabaña. Entonces ellos tuvieron que hacer un esfuerzo mediático hasta la YSUCA, por ejemplo, se prestó a eso en su momento, pasando el eslogan y muchos medios de comunicación. Entonces, una campaña y un eslogan: la minería verde, la que no contamina, la que es amigable. Científicamente hasta hoy eso es imposible y técnicamente tampoco es sostenible, digamos, para un proyecto grandísimo como usar alternativas al cianuro, alternativas a otros metales pesados para separar el oro de la roca. Eh, entonces al final esa campaña se cayó y es lo que retoman la mayoría de empresas que tienen conflictos, digamos. Hay muchísima minería en la región conflictiva, en Perú, en Ecuador, en Colombia, bueno, aquí en Honduras, que tenemos un montón de conflictos, por ejemplo, en el Bajo Aguán, con las empresas de Lenín Pérez, que fue el primer financista de Bukele en el 2019, y que ahora pues entendemos que podría estar detrás de esta situación de compras de terreno en Cabaña, por la relación con los Bukeles. Y es conflicto. Entonces, minería verde no existe porque si no usa cianuro, entonces no es rentable. Ninguna empresa va a venir a invertir tanto dinero para no ganar, ¿verdad? Entonces, ese eslogan es el que se ha ocupado. Yo creo que la gente lo entendió muy bien, que él no logró calar con este tema en la mente ni de sus propios seguidores. Y ahorita el tema está ahí vacío, digamos, públicamente, pero debajo de la mesa están registrando en
el registro de comercio, siguen hablando con la gente para convencerla que venda terrenos. Todo eso es lo que pasa, pero la minería verde en esencia no existe. Probablemente se habla de algunos pequeños experimentos en Chile o otros países de minería con descomposición de bacterias, por ejemplo, algo que aquí tecnológicamente no puedes aplicar. Aquí tenemos la minería, supuestamente las investigaciones científicas está en polvo, o sea, el roca y para sacar ese un gramo de oro, una onza de oro, hay que hacer un proceso terrible y eso solo se puede hacer con el peor veneno que hay para eso, que es el cianuro. Entonces, es interesante porque a diferencia de las campañas que tuvimos en el 2009, en aquellos años, rápido se posicionó el tema en la cabeza de la gente en todo el país. Yo pienso que las redes sociales, el juego también importantísimo que ha incluido la prensa, la televisión, sobre cubriendo las marchas, cubriendo todo en aquel momento. Cuando estos aprueban la ley el año pasado, hizo que toda la gente conociera más el tema. Ahora vos podés en Google decir qué es qué es la minería verde, y rápido te aparece un montón de información. Entonces la gente se ha ido, se acto informó prácticamente. Por eso es que el tema, incluso las encuestas que hubieron, decían que el 70% o más del 70% no está de acuerdo con esto. Entonces es un proyecto tan impopular que pienso yo que se atreven a ejecutar acciones de exploración, porque ese es el principio. Tú tienes que hacer exploración y esos fondos son de alto riesgo. O sea, tú exploras, pero nadie te garantiza que de ahí depositas en una investigación $5 millones, nadie garantiza que los vas a recuperar. O sea, ese es el alto riesgo de estas inversiones. Por eso es que no han venido empresas masivamente como Bukele lo planteaba. Nosotros hacemos la ley, por poco y decían que por poco y no dijeron que iban a dejar exento de impuestos a los que vinieran a explorar y no ha venido prácticamente las empresas que de verdad hacen este tipo de trabajo en el mundo no se han entusiasmado con esto. Pero como te digo, son grupos que no tienen experiencia en minería, los que están comprando los terrenos, no sabemos cuál es la intención. Pienso yo que como hay un modelo en esta familia de adquirir tierras, probablemente piensan ellos que en el futuro podrían vender esas tierras muy caras, como ganar plusvalía. Y este es un régimen que tiene esa característica. Normalmente los regímenes, uno piensa que la parte de invertir en tierra, infraestructuras como casas, como bueno, ahorita se habla que probablemente vaya a salir en estos días una noticia importante, que estos acaban de comprar también tierra alrededor del lago de Lopango. Entonces, cuando están comprando esos bienes, uno dice, bueno, esto sí, es una dictadura que se está preparando para años, pues, porque saben que nosotros sabemos que las dictaduras cuando caen pierden todo. Y en este caso, lo material que han adquirido, pues eso lo va a recuperar el Estado. Y entonces lo que está pasando en Cabaña. Nosotros creemos que la adquisición de terrenos para la mafia o para los grupos de poder es el primer paso. La minería es a largo plazo, ¿no? 10, 15 años después podrían volver a estar hablando fuertemente del tema. Pero ojalá en ese tiempo ya se hayan dado pasos importantes de recuperar los espacios cívicos que hemos perdido como país. Igual que la gente todavía, los liderazgos estén vivos, no estén presos, no estén exiliados y permita quizás crear la fuerza posible social para que la minería no se vaya a dar ya en el paso de explotación. De exploración podría haber, pero va a llevar sus años, pero ya explotación pues es más a largo plazo, que necesita empresas más calificadas y con una alta experiencia y mucha inversión. Yo creo que la inversión es el gran problema que Bukele no puede resolver en este momento. Necesitan mucha plata para hacer este proceso de exploración, eh,
nosotros no tenemos expertos en esto. Si tendríamos expertos en minería, probablemente será gente que está fuera del país, trabajando en compañías en otras partes del mundo, porque aquí no es un país minero, entonces nadie le interesa estudiar ingeniería para esto. Pues normalmente creo que es el gran problema que tiene Bukele ahora. Encontrar la cantidad de dinero que necesita, sabemos que están colapsados ahorita económicamente, están despidiendo ya comenzaron a despedir de su propia gente, tenía puestos en el gobierno, haciendo esos recortes también por la presión del Fondo Monetario. Entonces, el tema minero, pienso yo que va para largo plazo este problema. Es bien difícil entender, digamos, que siga con esa actitud, digamos, el gobierno ilegal, ¿no? Porque, como tú dijiste, es uno de los temas que más revuelo ha levantado en el país e internacionalmente, ¿verdad? Es uno de los temas que ha unificado a más sectores sociales, pues la juventud y de todo, incluso la iglesia que se ha pronunciado y todo eso. Entonces es un tema que también se ha levantado. Y lo otro, resulta que, como tú dices, no hay inversión. O sea, tampoco le ha llevado lo que él ha querido, ¿va? Y le lleva todo lo contrario. O sea, es un tema que a él realmente le debilita, pero continúa terco, digamos, en este caso con las acusaciones a los ambientalistas, y sigue comprando o vendiendo terreno, sigue terco a sabiendas de que ese tema le puede llevar, digamos, incluso la salida del gobierno, porque eso es un tema delicado que tiene que, como se dice, tiene que ver la vida del salvadoreño en eso. Correcto, Correcto, solo y yo creo, ajá. déjame agregar. Algunos dicen, y lo digo a título personal para hay que ser responsable, de que es una mafia, que más que la cantidad de oro que hay en ese cinturón, es que quieren lavar, pues, ¿verdad? Algunos hablan, por eso que mineras, como quien dice, las más grandes del mundo, no se han involucrado. Y algunos que han aparecido que no eran mineros, pero que sí eran millonarios de Centroamérica, algunos de la turcada, voy a decirlo así, pues, ¿verdad? No quiero que se han hecho mineros, pero que el objetivo era algo parecido a lo que querían hacer con el Bitcoin. Y la otra cuestión, la sorpresa, pues que estamos hablando aquí con los compañeros, la ley que aprobaron, pues que por un lado, para mí, pues es el desgaste que tiene el gobierno con los diputados, por eso acorta el mandato para que basado en el caudillismo, pues, ¿verdad? Él absorba parte de ese desgaste que tienen los diputados y la otra es irse perpetuando, pues, en el poder, pues, ¿verdad? Porque si para el 2027 no hay un candidato de consenso de la oposición, lógicamente no va a haber un adversario, pues, ¿verdad? Porque la asamblea sabemos que tiene un gran desgaste y Bukele, pues, sabe que esa mafia de los cuyabotones, si va sola, pues, ¿verdad? Sin él, probablemente pierda la mayoría. Y la otra es, tú como defensor del medio ambiente, ¿cuál sería el llamado a nosotros los salvadoreños que vivimos en el exterior? No sé si Rafa quiere agregar algo antes que el compañero conteste. No, que conteste las preguntas de usted. Mira, ahorita hay un contexto bien difícil para Bukele y yo pienso que una de las pruebas en el tema ambiental va a ser esto del cisco que se han inventado hace poco. Van a destruir otra parte del Espino, que ha sido la reserva como el pulmón de San Salvador, y que en algún momento tuvo mucha resistencia del movimiento ambientalista, que era muy fuerte en aquellos años, pues, y eso no procedió porque hubo protesta y hubo esa capacidad. Al aparecimiento de los chinos. Entonces demuestra que bueno, Estados Unidos se había acercado este año con la llegada de Trump, firmaron el convenio para energía nuclear, tratando de apartar a los chinos del posible exploración de torio, uranio, que también se sospecha que hay en Cabaña. Entonces es un material que necesitan estos países que están en alto nivel en la industria y ese arribo de Marcos Rubio pues
ese convenio, pero en este momento está desgastada. La administración Trump tiene un problema serio, entonces ya la salida de los venezolanos ha dejado como huérfano a Bukele esa relación también con Trump, y bueno, aparecen de nuevo los chinos. La posibilidad de aparecer con otro proyecto. Ustedes vieron que la biblioteca que los chinos hicieron fue como por muchos meses ha sido el atractivo de la carta de presentación como el modelo de desarrollo en infraestructura que la dictadura ha estado presentando, pero eso ya va quedando ya de pasado, pues la gente ya la conoce, ya no se toma la foto, entonces el Cisco podría ser como la otra oportunidad de lavar cara en este momento trágico de las relaciones, digamos, que tiene ahora con Europa y con varios países por la caída de imagen. Entonces, creo que para nosotros va a ser una gran prueba si los chinos no encuentran resistencia y destrozan el espino, destrozan esa cantidad de hectáreas que les va a asignar la dictadura para que construyan esta infraestructura, va a significar la prueba para que los chinos se atrevan, creo, a ser como los socios en el tema minería. Eh, Vamos a ver, ahorita hasta ahora pues no aparece ningún movimiento que pueda estar presente en el espino poniéndose a esto, y todo indica que podrían destrozar la montaña y eso podría como medir esa capacidad de resistencia y tal vez atreverse los chinos como país a acompañar la aventura de Bukele en el tema. Entonces aquí nos preparando a eso y tal vez el desgaste de Trump permite en algún momento una posibilidad en Estados Unidos de encontrar también aliados para la resistencia en nuestro país. Eso es lo que se espera en algún momento, que pudiese ser como la mayor presión política a Bukele. Se le ha cerrado las puertas, bueno, él mismo se ha cerrado las puertas en Europa por la ley de agentes extranjeros. Eso tiene un desgaste terrible ahorita en Europa, en Estados Unidos. Ante la sociedad estadounidense, el tema de Gilmar Abreu, pues despertó a muchísima gente con el fenómeno Bukele y ahora pues le queda volver a los chinos. Ya los había traicionado en la relación con Marco Rubio y como que el espino va a ser la prueba de nuevo de esa posible relación. Entonces, para nosotros, creo que el tema principal es que ustedes estén siempre informados, entiendan de que el futuro de la vida en El Salvador pues depende de la defensa del medio ambiente. Y si la minería se llega a dar algún día, yo creo que no hay ni esperanza para que muchos de ustedes vuelvan y vivan aquí dignamente. O sea, con el aire contaminado por cianuro, la vida, ya saben la experiencia del sitio del Niño cuando las baterías Récord, esa empresa, dejó contaminado el aire, pues entonces la gente ha pasado y sigue habiendo contaminación por plomo en el aire y tenemos la gran cantidad de gente muriendo todavía por insuficiencia renal. Imagínense eso ya a nivel nacional, toda la franja que supuestamente pasan las petas mineras que cruzan desde Guatemala hasta Moravia. Para nosotros es importante seguir conectados como salvadoreños, como salvadoreñas sobre este tema. Una pregunta un poco fuera de lo que es el tema de la minería. Hace 3 días salió un artículo o noticia acerca de unas supuestas sanciones que le estarían poniendo al gabinete, a los ministros, al mismo presidente, el vicepresidente. ¿Qué reacciones han habido ahorita en El Salvador sobre eso? Que unos senadores demócratas han presentado quiero ver, a la Cámara en Estados Unidos. Eh, Aquí no hay mayor, bueno, ellos no se han pronunciado adentro de la dictadura acá, no hay ningún pronunciamiento. Yo creo que es la vía que le queda a la diplomacia ahora. Al fin, los demócratas se dieron cuenta que si no sancionan a los que están involucrados directamente
destrozar la institucionalidad de El Salvador, en cometer tanto crimen contra los derechos humanos de tantas personas que tienen encarcelada. Mientras no procedas contra los que toman esas decisiones, y falta todavía que deben de tomarla contra los grupos económicos que están detrás de Bukele y esta pandilla que está dirigiendo de manera inconstitucional el Estado. Entonces, este es un paso muy importantísimo. Los demócratas saben que en Estados Unidos pues son dos partidos y hay cambios. Cada 4 años hay cambios. Entonces, están preparando las condiciones para tomar las medidas de alta presión contra algunos ministros y normalmente uno ve que las sanciones son no contra el presidente en la mayoría de países, ¿verdad? Pero en este caso la lista la encabeza Bukele. Entonces, es un parámetro que los demócratas están enojadísimos. Están enojados por lo que pasó con el caso Kilmar Abrego, con todos los chantajes que hacía público Bukele con ese tema. Luego Canadá pues ha hecho un llamado a sus ciudadanos que tomen por su propia cuenta las decisiones que van a hacer turismo en El Salvador. Y han dicho, ya no se respeta el debido proceso, te pasa algo y no se puede resolver tan fácil la situación jurídica de una persona detenida. Entiendo que Europa, varios países están analizando también tipo de medidas. Eh, Luego, yo pienso que aquí, por lo que han aprendido con otros procesos iguales en otros países de aquí de América, creo que Europa pues tendrá que tomar medidas más rápido, decisiones más rápido. Ahorita están reestructurando las embajadas, hay cambios de varios embajadores ahorita en agosto, están enviando gente, creo, más con más experiencia. Entiendo que una embajada incluso trae un embajador experimentado en Ucrania y Siria, entonces están preparándose para lo que viene. En este país hay un contexto donde la diplomacia tendrá que jugar un papel y un rol muy importante. Y eso sin duda es lo que se espera que pueda ponerle fin a ciertas decisiones fuertes y antidemócratas que ha tomado Bukele. Hasta ahorita los demócratas hablan de sancionar los bienes, las cuentas, todo lo que tengan estos funcionarios en Estados Unidos. Entonces, en algún momento los republicanos van a perder el control del Senado, Congreso, lo toman los demócratas, entonces ahí se abre la vía. Y Trump pues tiene un problema ahora de un escándalo de situaciones sexuales. Pienso que la CIA, el FBI pues, van a encontrar en cierta medida ahí un hueco donde comenzar a hacerle caer la administración a Trump. No podría decir yo que Trump pues, tendría garantizado terminar su periodo hasta el 2029, lo veo un poco complicado. Y si Trump cae, pues creo que ahí se da una configuración terrible para el bucalismo, porque terminaría quedar más aislado. En este momento, Bukele no significa nada para Trump. O sea, ya no están los venezolanos, no es que tengamos relaciones comerciales altas con Estados Unidos, nosotros sí dependemos de la remesa. Imagínate en una eventualidad de sanciones, algún gobierno demócrata decidiera sancionar o decidieran que no salgan remesas de Estados Unidos a El Salvador. Ahí sí que se convierte en un problema terrible para Bukele porque son miles de familias en los cantones, los caseríos principalmente que dependen de las remesas, que no hay empleo, no hay manera de cómo resolver de aquí los ingresos económicos. Eso haría que la gente, pues ya con hambre, tendría que salir a la calle. O sea, nosotros no somos un país que resuelva la comida, porque creo que es la diferencia con Nicaragua. O sea, Nicaragua reprime, expulsa a la gente, pero tiene una gran base de apoyo. Esa dictadura, si lo vemos desde el fenómeno de las características de cómo es una dictadura, pero ellos producen frijoles, o incluso nos venden frijoles a nosotros, que ya no estamos ni produciendo lo que nos comemos en El Salvador, venden maíz, nos venden carne, nos venden leche, queso. Esa es la gran diferencia con Bukele, que el campo no produce lo que se come. Entonces, creo que los demócratas van a encontrar en cierta medida
dónde acabar con Bukele, haciendo presiones que vayan por la parte económica y sin duda generaría tal vez un movimiento de presión muy fuerte en la sociedad salvadoreña cuando ya la remesa llegue, cuando ya sea difícil eh, tener ciertos negocios con Estados Unidos. Entonces, sin duda también se va a volver muy peligroso para el pueblo salvadoreño. O sea, aquí, como les digo, la etapa de dolor en estos procesos todavía no se ha llegado. Hemos sufrido el encarcelamiento de nuestros líderes, muchísimas familias en encarcelamiento de sus hijos, pero todavía no hemos visto la otra etapa, que es los escuadrones de la muerte, que son los atentados, la gente que desaparece de repente. Esa es la etapa más dura de estos procesos. Entonces, así va ahorita el procedimiento, pero ya el 2027 yo no dudaría que ya tendríamos los primeros momentos de dolor muy fuerte en la sociedad salvadoreña, más que todo en la gente que alza la voz, las familias que tienen personas que alzan la voz, creo que son las que más van a sufrir en cierta medida esa eventualidad que yo creería que va a pasar o más allá del 2027. Entonces hay una configuración global muy terrible, pienso yo, para el proyecto Bukele, no favorable. Él no ha hecho relaciones de amistad con los demócratas, no tiene relaciones fuertes con Brasil o otros países que te puedan echar la mano. Europa, pues creo que ha ido entendiendo poco a poco. Son 5 países europeos los que tienen el mayor comercio con algunas empresas salvadoreñas y que solo pueden sancionar, pues, los que exportan el azúcar a España, por ejemplo, son sancionables en algún momento, pues, se toman medidas de Europa. Los que traen los vehículos de Alemania son sancionables también. Entonces, esos son los grupos que podrían estar detrás de Bukele, como el mismo señor de la compañía de aviones, por ejemplo, que ha públicamente ha expresado que está con Bukele. O sea, cualquier país de estos podría sancionar también sus negocios. Entonces, es pienso yo que es lo que los países van a valorar. Y entiendo que lo están discutiendo muchos países, cuáles van a ser las medidas de presión, porque se han dado cuenta que aquí ya no hay vuelta atrás. O sea, el espacio cívico se cerró y la represión más abierta y más fuerte va a venir. Entonces les tocará, si estos países toman la decisión de acompañar a la sociedad civil, entonces les tocará tomar esas decisiones lo más pronto posible. Excelente. Bueno, tenemos que agradecerte, Pepe, por toda esta información que nos has dado y a la gente también, que hay comentarios por ahí, saludos también, ¿no? Esperamos también que se resuelvan las cosas lo mejor posible, pues que no lleguemos, digamos, a tanta gravedad de la situación, porque ese es el deseo de todos nosotros, pues, ¿verdad? En ese contexto, pues. Y esperemos que no llegue ni siquiera al 27 este ilegal, pues que ojalá que salga antes, si es posible, ¿no? Pero muchas gracias Ojalá. por haber estado con nosotros, que tenemos aquí la horita conversando contigo, que ha sido muy fructífera. Bueno, gracias a ustedes. Cuídense mucho. Seguimos hablando en otro momento. Abrazos. Abrazos, Y a la gracias. audiencia también saludos. Bueno. Y aquí les voy a pedir también a los camaradas que se vayan despidiendo, ¿va? Compañero Rafa. Bueno, gracias Carlos, gracias Marvin también. Y gracias a todas las personas que han estado conectadas, que han estado compartiendo y al compañero por haber dado una buena información porque ha estado muy interesante y espero que la gente pues entienda también el peligro en el que nos están metiendo. Ya saben de que hay mucha contaminación, como dijo, por plomo y allá en Oriente también. Espero que la gente, aún los que aún están todavía creyendo de que la minería es verde, que vayan despertando y se den cuenta pues de que no es así, que no hay minería verde en ninguna parte del mundo. Así que gracias a todos y tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentren. Gracias, Rafa. Marvin, y tal vez anunciando también el conversatorio mañana. Bueno, mañana vamos a tener a la compañera Mirna Perla y otras compañeras pues analizando. Ella ha sido magistrada sobreviviente de la masacre del 30 de julio también. Vamos a abordar varios temas sobre
ese reelección inconstitucional indefinida, pues, y otros temas, pues, y agradecerle a Peter, la verdad que son 3 días de fogueo, el hombre ahora andaba desvelado, qué tremendo esfuerzo, pues, ¿verdad? Eso se le agradece al Peter que le hagamos carrera, pues, ¿verdad? Para abordar el tema, muchas gracias, gracias a las personas que nos apoyan, pues, ¿verdad? Que comparten, los videos de la Intercontinental. Muchas gracias, soy Marvin, un salvadoreño actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Gracias. Bueno, yo también me resta que agradecerles a todos ustedes por sus comentarios y por haber compartido, pero continúen compartiendo este programa y sigan pendientes de los próximos programas del Frente Intercontinental. Nos vamos a despedir con la canción que caracteriza al Frente. Que sigan teniendo buenos días, buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos.